5 kilos. Entonces, lo que vimos un poco es que esas cantidades que nosotros vamos a estar utilizando para poder hacer aproximaciones son lo que se conocen como estimaciones puntuales, ¿sí? Es decir, el valor 60 que yo estoy teniendo, perdón, el 60 no es el valor poblacional, sino que es el X raya. Esperen que... Ahí está. Este 60 sería el X raya, o sea, lo que me está dando la muestra en esos 100 individuos, y el desvío es de 5 kilos. El desvío sí era el desvío poblacional. Entonces, este 60 lo que va a estar haciendo es estimar cuánto vale la media poblacional. ¿Sí? Es decir, por eso yo selecciono una muestra de 100 individuos y a partir de esa muestra lo que hago es estimar cuál sería el promedio del peso en toda la población. Entonces, el 60 de alguna manera me está estimando a ese promedio poblacional. Por eso se llama o recibe ese nombre de estimación puntual, porque me está dando un valor puntual para ese parámetro que yo quiero estar estimando. Y 5 estima al desvío. Entonces nosotros vimos que eso lo tengo que hacer a partir del error estándar, o sea, el desvío poblacional dividido la raíz de n, que eso me estaba dando 0,5, que eso se llama el famoso error estándar. Y bueno, eso simplemente es lo que uno puede entender por estimación puntual. ¿Sí? Es decir, para que ustedes se puedan hacer una idea, es decir, si yo quisiera, no sé, analizar la composición de todos los estudiantes de la carrera del profesorado de matemática del Instituto 56. Y, no sé, quisiera preguntar, bueno, a ver, ¿cuál es el promedio de edad de todos los estudiantes de la carrera de matemática? Pero, como son muchos estudiantes los que están cursando esa carrera, digo, bueno, no voy a analizar a cada uno de todos esos estudiantes. Voy a tomar una muestra, no sé, me quedo con los que están cursando este año, tercer año, y les calculo el promedio, y con ese promedio yo voy a estar estimando al resto de los estudiantes. Entonces, eso sería una estimación puntual, porque yo hago una estimación a partir de una muestra de algo que quiero proyectar de esa población. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver ese tipo de estimaciones, sino que lo que vamos a ver son estimaciones a través de intervalos de confianza, que una estimación por intervalo de confianza va a ser aquella estimación que me va a estar dando un intervalo como respuesta y a la cual nosotros le vamos a poder asignar una probabilidad de que esa estimación que yo vaya a estar haciendo pueda tener un cierto grado de confianza o, eso también lo vamos a ver ahora, un cierto error que pueda estar cometiendo al hacer esa estimación. Entonces, esto también lo vimos la semana pasada, cuando yo les hacía esa representación gráfica de la curva normal, en donde yo les decía que eso que habíamos visto en la unidad de distribución normal, cuando nosotros definíamos nuestro parámetro mu, habíamos dicho que si yo me desplazo un desvío a la izquierda y un desvío a la derecha, lo que tengo es aproximadamente el 68% de la distribución, que eso también lo dice la teoría, ¿no? No es que lo diga yo. Que si yo de ese parámetro mu, que es la media de esa variable, me desplazo un desvío a la izquierda y un desvío a la derecha, voy a tener aproximadamente el 68% de la distribución de los datos. Entonces, eso que nosotros veíamos en probabilidad, lo podemos interpretar en
en términos de confianza y decir que tengo una confianza del 68% de que ese parámetro poblacional o esa media poblacional mu, para este ejemplo que habíamos llegado a ver, va a estar comprendido entre 60 más menos 0,5. Y también que si yo ahora tomo 2 desvíos a la izquierda y 2 desvíos a la derecha, lo que voy a tener es una confianza del 95% de que la media poblacional va a estar comprendida entre 60 más menos 1. ¿Sí? O sea, de alguna forma es como que estamos ya no dando una estimación puntual, sino que estamos dando una estimación a través de un intervalo de confianza. Pero bueno, eso es un poco la idea de lo que vamos a ver ahora con esta técnica que recibe ese nombre de intervalo de confianza. Entonces, una estimación puntual va a ser aquella que me va a estar generando una estimación a partir de una muestra, ¿sí? Pero no en términos de intervalos, sino en términos de un valor puntual, ¿sí? Tal cual recién se los comentaba con ese ejemplo del promedio de la edad de los estudiantes de la carrera del profesor de matemática. Como nosotros vamos a ver estimación por intervalo de confianza, o sea, sería más importante detenernos o profundizar un poco qué es básicamente una estimación por intervalo de confianza. Bueno, para eso es importante tener en cuenta que van a empezar a aparecer algunos conceptos, como es el nivel de confianza, que va a estar simbolizado o representado con este 1 menos alfa que les aparece acá, y lo que me va a estar dando ese nivel de confianza es la probabilidad de que ese parámetro o de que mi intervalo contenga al parámetro que yo quiero estimar. ¿Sí? Eso es un poco lo que me quiere representar la confianza. O sea, yo la confianza la puedo medir en términos de probabilidad. O sea, con qué probabilidad mi parámetro que yo quiero estimar va a estar contenido dentro de ese intervalo. Como recién le decía, esa confianza también va a tener un error. O sea, así como yo tengo una probabilidad de que el parámetro va a estar contenido en ese intervalo, a su vez yo voy a tener un margen de error de que ese parámetro no esté dentro de ese intervalo. Entonces ahí es donde aparece ese concepto de error, y ese error nosotros lo vamos a representar con el alfa. ¿Sí? Es decir, el 1 menos alfa es la confianza y el alfa es el error. Lo interesante de esto es que este error nosotros lo vamos a poder medir en términos de probabilidad. ¿Sí? Eso es un poco lo que me permite esta técnica de intervalos de confianza. Y nosotros a ese error, que por ahora lo vamos a definir como alfa, cuando veamos la unidad siguiente, que es test de hipótesis, a ese error lo vamos a llamar como error de tipo 1 o nivel de significancia. ¿Sí? Pero eso va a ser recién cuando empecemos a ver la unidad siguiente. ¿Cuáles son los valores usuales que vamos a estar definiendo o que se van a encontrar en la mayoría de los libros? Bueno, generalmente van a ser un alfa del 10%, del 5% o del 1%. Esos generalmente son los errores que uno define previamente a la hora de llevar adelante una estimación por intervalos de confianza. Generalmente el tamaño del intervalo se va a disminuir con el tamaño de la muestra y va a aumentar con el 1 menos alfa. Y acá, después que empecemos a ver los ejemplos y todo lo demás, vamos a empezar a nuevamente retomar eso que vimos la semana pasada de precisión y exactitud, ¿sí? Porque acá es donde entra en juego mucho eso,
esos dos conceptos que vimos como características que tiene que tener un buen estimador en cuanto a la exactitud y la precisión. Bueno, en todo intervalo de confianza vamos a tener una noticia buena y otra mala, o una parte buena y una parte mala cuando hagamos este tipo de estimaciones. La parte buena va a ser que nosotros vamos a estar utilizando una técnica estadística que en porcentajes altos de los casos va a estar acertando. Por eso yo voy a tener una cierta confianza cuando haga esa estimación. Y la parte mala va a ser que nosotros no vamos a saber si justamente nuestro caso es el que hemos acertado. ¿Sí? Porque puede ser que quizás yo esté haciendo una estimación y esté diciendo, bueno, yo voy a estimar que el parámetro, ya sea la media poblacional o la proporción poblacional, va a estar contenido en este intervalo. Pero quizás justamente el intervalo que yo, perdón, el parámetro que yo quiero estimar justamente no está dentro de ese intervalo. ¿Sí? Esto igual, ahora cuando veamos los ejemplos, voy a tratar de nuevamente de volver a estas dos partes que tienen intervalo de confianza, o sea, la parte buena y la parte mala. Porque por ahí capaz que ahora sí, comentándolo, mucho no se entienda, pero ahora cuando empecemos a ver los ejemplos, ahí lo vamos a retomar nuevamente. Bueno, Profesor, ahora sí. una consulta. Em, Sí, sí. Volviendo atrás, ¿no? Los valores típicos que habla, bueno, del alfa, ¿no? De esos valores. Quiere decir que el error va, así entre comillas, ¿no? Que la probabilidad, o sea, es muy alta de que ese resultado que nosotros obtengamos va a ser una probabilidad muy alta de que sea el acertado, teniendo en cuenta Claro, la probabilidad de error que es muy sí, baja, entre comillas, ¿no? exacto, tal cual. Justamente porque la confianza y el error están asociados, ¿no? O sea, la confianza es 1 menos alfa y el error es alfa. Es decir, si yo defino que quiero tener un error del 10%, es porque mi confianza tiene que ser del 90%. Si yo defino que mi error va a ser del 5%, es porque mi confianza va a ser del 95%. ¿Sí? Es decir, a menor error, yo voy a tener mayor confianza. ¿Sí? Y a mayor error, menor confianza. Exacto. Ahí está, ahí voy siguiendo, bien, profe. Bien, Seguimos. y eso y está bien. Y eso va a estar relacionado con lo que yo les decía recién en cuanto a la precisión y exactitud. Porque vamos a ver que si yo aumento la confianza, voy a perder precisión. ¿Sí? Pero bueno, no me quiero adelantar porque decirlo ahora sin haber visto un ejemplo o ver cómo se lleva adelante cómo se construye un intervalo de confianza no tiene sentido, ¿no? Pero vamos a ver cómo entran en juego todo esto que vos comentabas. O sea, si yo achico el error, aumento la confianza, pero al aumentar la confianza empiezo a perder precisión. Y no sé si eso es bueno. ¿Sí? Listo, profe, no Pero quería bueno. tenerme ahí en ese, a ver si había entendido lo que entendía, así que era más que nada por Sí, eso. sí, no, pero es eso. O sea, vos vas a tener tu alf, tu error y tu confianza, ¿no? Que están asociados los dos porque son complementos, ¿no? Son conceptos complementarios. Bien, bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos el ejemplo ese de la tabla que yo les hacía con esos 100 valores, donde les decía, bueno, yo tomo estos 5 valores y con estos 5 yo voy a tratar de estimar lo que ocurre a nivel poblacional? Entonces yo le decía, bueno, eh, generalmente el parámetro que yo quiero estimar va a ser desconocido. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder saber cuál va a ser el error muestral? ¿Se acuerdan que habíamos definido que el error muestral es igual
al estimador que yo voy a estar haciendo, o a la estimación que vaya a estar haciendo de mi parámetro, menos justamente ese parámetro. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como error muestral. Y que, no me acuerdo ahora quién, me había dicho, bueno, pero ¿cómo puedo calcular ese error muestral si yo el parámetro no lo conozco? Bueno, ahora vamos a ver justamente, por eso yo cuando me habían hecho esa pregunta le dije, bueno, ahora más adelante cuando empecemos a ver las técnicas, vamos a ver cómo puedo yo definir ese error muestral sin saber el parámetro. Lo importante es que ese error muestral, o sea, esta EM significa error muestral, posee las mismas unidades que la variable que yo voy a estar analizando. ¿Sí? Y ese error muestral es el que surge por estudiar a una parte de la población y no a toda la población. O sea, hacer una estimación, obviamente, me va a generar que yo no pueda conocer con exactitud el valor que ocurre a nivel poblacional. Por eso es que yo voy a tener siempre un error, que es lo que se conoce como error muestral. Ese error muestral disminuye cuando aumenta el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y acá es donde después vamos a ver esto que les comentaba recién en cuanto a precisión y exactitud. ¿Sí? Sí, o sea, yo para tener menor error muestral necesito aumentar el tamaño de la muestra, que eso lo llegamos a ver también en ese ejemplo que yo les había hecho de la tabla, cuando les decía, bueno, mira, si mi población está compuesta de 100 unidades, si yo tomo una muestra de 5 unidades y hago la estimación de toda esa población, obviamente voy a tener quizás un error mayor que si yo tomara una muestra de 20 unidades y lleve adelante una nueva estimación. O sea, esa muestra de 20 unidades me va a estar generando un error muestral menor. ¿Por qué? Porque yo estoy aumentando el tamaño de muestra, yo tengo más unidades para analizar, entonces yo voy a tener más precisión en esa estimación. Por eso justamente el error muestral lo que hace es medir la precisión que yo voy a tener en una estimación. La magnitud... Cuando aumenta la muestra es porque está más cerca del promedio, ¿no? O sea, está tomando más cantidad de datos. ¿Es por eso? No es que estás más cerca del promedio, estás más cerca de conocer verdaderamente al parámetro poblacional. Es decir, a ver, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les había hecho de los 100 valores? O sea, yo tengo 100 unidades que forman parte de mi población. Si yo de esas 100 unidades solamente selecciono 5, yo voy a estar de alguna manera generalizando lo que ocurre a nivel poblacional solamente con 5 unidades. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero obviamente que con esta estimación yo voy a tener un error más grande que si yo analizara a más unidades. O sea, yo tomara ahora estas otras unidades. Y supongamos que ahora mi muestra es de 20 unidades. Esta nueva muestra de 20 unidades va a tener un error menor que la muestra que tenía antes. Y yo me voy a estar acercando más a lo que ocurre a nivel poblacional. Eso es lo que quiere decir esto con que al aumentar el tamaño de la muestra, lo que hace es disminuir el error muestral, porque yo voy a estar voy a tener más información de poder estimar lo que ocurre a nivel poblacional. Ahí ¿Se quedó entiende? claro, profe. Gracias. Bien. Entonces, lo que les estaba comentando es que la magnitud de ese error muestral va a ser desconocida, ya que el parámetro es desconocido. ¿Sí? Pero, a pesar de eso, nosotros lo vamos a poder calcular. Si la muestra resulta ser una muestra aleatoria, entonces nosotros vamos a poder dar una estimación con una cierta probabilidad, que es lo que nosotros ya vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a definir como nivel de confianza. Ese nivel de confianza va a ser esa expresión de 1 menos alfa.
Es decir, a partir de ahora ustedes van a estar trabajando con representaciones como las que tienen acá, ¿sí? En donde lo que me describe esta representación es que nosotros vamos a tener que definir o encontrar un determinado valor, en el caso de que estemos haciendo una estimación para una media muestral con el desvío conocido, un valor Z, y un segundo valor, también Z, que lo que me van a generar son los límites del intervalo que yo voy a estar definiendo. Es decir, este valor Z, que tiene un subíndice alfa sobre 2, y este otro valor Z, que tiene un subíndice 1 menos alfa sobre 2, que ahora después vamos a ver qué significa ese alfa sobre 2 y ese 1 menos alfa sobre 2, lo que me van a hacer es generar un intervalo en el cual yo voy a decir, bueno, con una confianza del 90, del 95%, el parámetro que yo quiero estimar va a estar comprendido entre estos dos valores. ¿Sí? Y eso yo lo voy a poder estimar con una confianza o con una cierta probabilidad. Eso es lo que quiere decir un poco esa definición. Esto que tienen acá está sacado del libro de Anderson, así que si esto no lo están terminando de interpretar bien con esto que yo les estoy dando, traten de ir al libro de Anderson, que ahí se los explica bastante bien. Pero bueno, básicamente es lo mismo que yo recién le mostraba en el otro gráfico, ¿no? Es decir, yo voy a tener una distribución normal, donde voy a tener mi media poblacional mu, que no la conozco, ¿sí? Porque es justamente lo que yo quiero estimar, y yo lo que voy a tener es que si el desvío llegara a ser igual a 2, con 2 desvíos a la izquierda y 2 desvíos a la derecha, yo me voy a estar alejando, en este caso, 3,92 unidades de esa media que yo voy a estar estimando. ¿Sí? Y lo que voy a terminar de concluir es que el 95% de los valores de esa media muestral van a estar comprendidos entre estos dos valores. Así que son los valores que nosotros ahora con un intervalo de confianza vamos a tener que estar definiendo. ¿Sí? Bueno, y acá me hace otra representación, que esto yo después se los voy a mostrar también con algún proceso de simulación, en donde tengo distintas medias muestrales, o sea, acá yo tengo la media muestral x1, acá tengo la media muestral x2, y acá tengo la media muestral x3. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, de estas tres medias muestrales, solamente la 1 y la 2 cortan o cruzan a la media poblacional, o a este eje. Pero esta media muestral x3 me está generando un intervalo en el cual no me intersecta o no me cruza a esta recta vertical. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que nosotros vamos a tener que ver e interpretar. Profe, ¿me puede decir de dónde salió el 3,92, por favor? Bueno, eso lo vamos a ver ahora con los ejemplos que vamos a empezar a construir. Pero ese Bueno, ese asustada, 392, porque fíjate que acá te está diciendo que vos tenés que multiplicar a tu desvío 2 por 1,96. Y de ahí sale este 392. Ahora tu pregunta va a ser, ¿y de dónde sale el 1,96? Bueno, ahora lo vamos a ver eso. ¿Sí? Porque acá yo estoy generando un intervalo de confianza del 95%. Y para esa confianza del 95%, yo voy a tener que definir siempre este valor de Z de 1,96. ¿Sí? Pero bueno, eso igual ahora lo vamos a ver bien. Listo, profe. Estoy asustada, por eso pregunto todo. Disculpen. Está bien, no hay problema. Al contrario, pregunten todo lo que no se entienda para que no se queden con ninguna duda. Bueno, ahora cuando se
termine la conexión nos volvemos a conectar.